En una cálida y luminosa tarde, cuando la luz del sol se derramaba por las calles como oro líquido, una pequeña panadería de Riverside Avenue se llenó del aroma del pan recién horneado, los dulces pasteles y los cálidos recuerdos que estaban por crearse. Pero en medio de toda esa calidez, una silenciosa tormenta de desesperación se cernía sobre la puerta. Una mujer delgada y agotada llamada Marisa entró con la ropa manchada de suciedad y la preocupación grabada en cada arruga de su rostro. A su lado estaba su pequeña hija, Flora, cuyos ojos abiertos, aunque cansados, aún conservaban un débil destello de esperanza. Los hombros de la madre temblaban mientras reunía el valor para hablar, porque no había comido nada desde el día anterior, y la última comida de Flora había sido una manzana que se habían repartido entre las dos. No había venido a comprar nada, solo había venido a mendigar algo que otros tiraban sin pensarlo dos veces. Si crees que la bondad todavía importa en este mundo, si crees que las segundas oportunidades pueden salvar la vida de alguien, por favor, tómate un momento para dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner. Tu apoyo nos ayuda a difundir historias que sanan. Dentro de la panadería, todo le parecía dolorosamente lujoso a Marisa. Filas de panes frescos apilados ordenadamente, pasteles glaseados como joyas, tartas decoradas como si fueran para la realeza. Bajó la mirada para evitar las escaleras que temía que quemaran su dignidad. Flora se aferró a su manga, con sus pequeños dedos temblorosos. La madre se acercó al mostrador con pasos vacilantes, sintiendo que el suelo estaba demasiado pulido para unos zapatos polvorientos como los suyos. Los empleados levantaron la vista, con sus sonrisas corteses desvaneciéndose ligeramente, sin saber muy bien qué esperar. La voz de Marisa temblaba cuando les preguntó si tenían algún pastel caducado, algo que se tirara al final del día. Algo, cualquier cosa que pudiera darle a su hija, que llevaba meses sin comer un dulce. Pero lo que ella no sabía era que había alguien más en la panadería observando atentamente. Un hombre alto y bien vestido llamado Roland Vance, uno de los empresarios más ricos de la ciudad, estaba allí en silencio, vestido con un sencillo traje gris en lugar de su habitual atuendo de sala de juntas. Había entrado en la panadería para escapar del ruido del mundo exterior y disfrutar de una de las tranquilas rutinas que rara vez admitía que necesitaba. Había venido a por una porción de tarta de arándanos, pero la vida le había servido algo mucho más importante. Cuando Marisa pronunció esas desgarradoras palabras, Roland sintió que algo cambiaba en su interior. La gente solía creer que la riqueza endurecía los corazones, pero en su caso, la pérdida ya lo había hecho años atrás. Había enterrado a su esposa y a su hija tras un trágico accidente y había encerrado su corazón tras muros que el dinero no podía reparar. Sin embargo, allí, bajo la suave luz del día de una tranquila panadería, la voz temblorosa de una madre agotada abrió una rendija en ese corazón roto. Marisa se quedó paralizada mientras los trabajadores intercambiaban miradas incómodas. Querían ayudar, pero su jefe tenía normas estrictas que prohibían regalar comida antes del cierre. Sus mejillas ardían de vergüenza mientras el silencio se hacía más denso. Pensó en dar media vuelta, escapar de la vergüenza, fingir que no había preguntado. Pero el hambre tenía la capacidad de unir a una persona a la esperanza. Incluso cuando la esperanza se sentía como una herida, Flora tiró suavemente de su manga, con la mirada puesta en un pastel cubierto de fresas detrás del cristal. No lo pidió, no se atrevería. Los niños como ella aprendían pronto qué sueños estaban permitidos y cuáles no. Roland se fijó en todo, en cómo la niña se escondía detrás de su madre, en cómo Marisa se esforzaba por mantenerse erguida a pesar del peso que la aplastaba. Casi podía oír ecos de su propia hija en las pequeñas manos y el silencio esperanzado de Flora. Algo dentro de él se rompió de la forma más humana posible. No era lástima, no era caridad, era reconocimiento. El reconocimiento de un sufrimiento que él conocía demasiado bien. En ese momento, no vio a una mujer sin hogar ni a una niña hambrienta. Vio dos almas empujadas a las sombras por la crueldad de la vida, de pie en la puerta de un lugar lleno de calidez que no estaban seguros de merecer.
Lo que sucedió a continuación se desarrolló con la suavidad de la luz del día que se filtraba por una ventana. Roland dio un paso adelante, sin anunciar quién era, sin hacer alarde de su riqueza, sin intentar llamar la atención. Caminó en silencio hasta el mostrador y pidió a los empleados que le prepararan el pastel más fresco de la vitrina. El gran bizcocho de vainilla con capas de bayas recubiertas de nata y decorado con frutas de vivos colores. Luego pidió dos comidas calientes, pasteles, sándwiches y cualquier cosa que creyera que podría devolver la vida a un par de ojos hambrientos. Marisa observaba confundida, sin saber por qué un desconocido hacía un pedido tan grande. Cuando él se volvió hacia ella, se preparó para una reprimenda o un juicio, con el corazón apretado como un puño. En cambio, Roland simplemente colocó la bolsa con delicadeza sobre el mostrador y le hizo un gesto con la cabeza al cajero para que le entregara todo a ella. Su voz se mantuvo tranquila y firme, dando las gracias al personal y deseándoles una buena tarde, como si su acto de bondad fuera lo más normal del mundo. No esperó aplausos, no esperó gratitud, simplemente dio un paso atrás y dejó que Marisa recibiera la bondad sin presión. Pero cuando sus manos temblorosas alcanzaron la bolsa, sus ojos se llenaron de incredulidad y se derrumbó de una manera que había estado conteniendo durante meses. El rostro de Flora se iluminó, no con codicia, sino con alivio, una expresión que Roland había echado de menos durante años. Los trabajadores se ablandaron al instante, avergonzados de repente por la vacilación que habían mostrado antes. La amabilidad había entrado en la panadería, disfrazada de un hombre con un traje sencillo, y todos lo sintieron. Roland se dirigió hacia la puerta, con la intención de marcharse en silencio, pero Marisa lo llamó, no en voz alta, ni de forma dramática, solo con un suave y quebrado susurro de agradecimiento, que transmitía más sinceridad que cualquier discurso que hubiera escuchado en el mundo de los negocios. Roland se volvió y, por primera vez en años, sonrió con una calidez que le tocó el corazón en lugar de romperlo. Le dijo que se cuidara, sin nombres, sin instrucciones, sin condiciones, solo humanidad. Cuando Roland salió a la luz del día, el sol parecía más amable, el viento más suave. Se dio cuenta de que el mundo aún tenía espacio para la curación, que ayudar a otra persona había despertado en él algo que creía perdido hacía mucho tiempo. Marisa y Flora se sentaron en un pequeño banco fuera de la panadería, compartiendo pastel con la alegría de personas que llevaban demasiado tiempo sin sentirse vistas. Sus sonrisas, aunque tranquilas y cansadas, parecían el amanecer de un día mejor. Y Roland comprendió que a veces no eran los grandes gestos ni los millones de dólares los que cambiaban una vida. Era un momento de compasión en el momento justo. Si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir este video, y suscribirte a Kindness Corner para que podamos seguir difundiendo estas poderosas historias de la vida real. Antes de terminar, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que los pequeños actos de bondad pueden cambiar la vida de alguien? Y con eso, la historia termina en una cálida tarde en la que una simple pregunta sobre un pastel caducado dio lugar a la esperanza, la curación y un recordatorio de que la humanidad sigue brillando, especialmente en lugares donde nadie lo espera.